Buenas noches, querido público. Buenas noches, Viridiana. Buenas noches, Leo. Siendo hoy 5 de diciembre del 2014, estas son las noticias. Empecemos con el caso Ayotzinapa. Sí, Leo, pero como sabrás, desafortunadamente la gente conoce poco sobre Ayotzinapa. La base económica de este lugar es la agricultura, en el cual trabajan todos, y se caracteriza por el bajo índice de desarrollo urbano y el gran número de analfabetas. Todos estos factores influyen en que los jefes de familia busquen más oportunidades para sus hijos. Una de las consecuencias para la creación de las normales rurales durante la época de la Revolución, que fue con el fin de llevar la educación al pueblo. Lamentablemente el gobierno les ha quitado estos recursos. Por consiguiente, los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos, se ven obligados a dejar a la familia para quedarse en calidad de internos en el plantel, ya que ellos no poseen los recursos para seguir estudiando. El gobierno ha alcanzado a tener un poder tal que se cree capaz de desaparecer a una familia, pero en este caso no solo es una familia, son 43, para generar una intimidación y romper con lo que antes y seguirían luchando los estudiantes y sus familiares. La familia, con su valor, puede llegar hasta las últimas consecuencias, llegar a extremos que quizás ellos mismos creían imposibles de alcanzar, con tal de que se les haga justicia. Y en los últimos años no solo han sido 43, sino más de 250,000 habitantes que han sido asesinados y desaparecidos con un sinfín de motivos, y con ello un sinfín de familiares destrozados a causa del mal gobierno. Y es así, Viridiana, como estos hechos causan indignación en el país y en la comunidad estudiantil. Y es como termina nuestra cápsula informativa de esta noche. En otras noticias, el 5 de diciembre no se olvida. A ver, 3, 2, 1... Sí, Leo. Sí, Leo. Pero como sabrás, desafortunadamente la gente conoce poco. A ver, Itzel, ¿qué opinas de todo esto? Ya, no mames, ya estoy enfadada. Oye, Itzel, ¿pero qué? ¿Por qué? No, no te vayas, espérate. Estoy harta de que nadie cumpla con su rol. Todos y todas tenemos diferentes roles, aún sin ser conscientes de ello. Cada rol tiene un estatus que implica obligaciones, privilegios e incluso estigmatizaciones. Pero en algunos casos, el estatus pareciera no coincidir con el rol asignado. Un ejemplo está en la clase política. El individuo con un estatus de presidente no cumple con el rol que le corresponde. Hoy, mi seguridad no está garantizada. El incremento de la violencia ha provocado un desajuste en la sociedad causado por la indignación, por la falta de respuestas por parte de los grupos de poder para resolver las problemáticas, como el caso de Ayotzinapa, los desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico, los feminicidios, la delincuencia organizada, la corrupción en los distintos niveles de gobierno y muchas cosas más que ignoro. Nosotros, como mexicanos, no recibimos ninguna respuesta que nos aclare todos los problemas. Estoy harta que nuestros roles se vean afectados por interferencia de orígenes externos. Cada persona debe responder a sus necesidades de formas distintas y a buscar su bienestar. Supervivencia. Nuestros gobernantes, en su rol, tienen la responsabilidad de mantener equilibrado al pueblo, tienen un cierto orden y además debe brindar seguridad. Los narcotraficantes tienen el estatus contrario, el contraste de la imagen que pretende tener el gobierno. Todo esto da a la sociedad un cierto control, un equilibrio. Es una distinción entre el bien y el mal. El papel del pueblo está presente en medio de estos dos poderes. Por tanto, se ve directamente afectado por las interacciones entre los dos gobiernos. Los diferentes estatus han venido cambiando y ahora el rol que desempeñan es diferente. El ser estudiante, el ser campesino, maestro, padre o madre de familia hoy no es lo mismo que haberlo sido hace 10 años. Pareciera que hoy en día el rol de cada estatus implica además un estado de lucha continua contra el incumplimiento de los distintos estatus de la clase política. ¿En dónde estabas, Itzel? Nos tenías muy preocupados. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no cumplen su rol? ¿Itzel? Hola engendros del mal, bienvenidos al infierno. El día de hoy les hablaré de un gran amigo mío, el antropólogo Ratu Graf.
Él pensaba que se puede hacer una comparación entre el funcionamiento de nuestro cuerpo con el funcionamiento de la sociedad. ¿Y esto para qué sirve?, se preguntarán ustedes. Pues para poder torturar mejor a las personas. Ustedes pueden ver aquí, es mi pequeña mascota. Ven, engendro del mal. Déjame en paz. Déjame en paz. De esta misma forma, en la sociedad se organizan los individuos en diferentes grupos que cumplen una función determinada para que la sociedad funcione bien. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Estás en mi casa, Leonel. Bienvenida. Pero veo a mi alrededor y veo mucha violencia. ¿Por qué tanta violencia? Déjame contarte algo. La violencia solamente genera conflictos. Este tipo de acciones violentas repercuten en todas las relaciones humanas y se ven reflejadas en todas las esferas sociales. Cuando yo estaba entre los vivos, yo veía que la violencia se genera por diferentes cuestiones: descontento social, inseguridad, delincuencia, injusticia. Y he pensado, si existe la violencia, debe servir para algo. Algunos lo usan como medio de lucha, para conseguir el mantenimiento del orden o para mantener el poder político y sus jerarquías. No importa el tipo de violencia, todas tienen algo en común. ¿Y sabes qué es? Solamente generan miedo, represión, sumisión e intimidación. La violencia se ha convertido en una situación habitual. Todos se encuentran a la defensiva. Lo único que genera la violencia es más violencia. No temas, amiga Chaya. Lo que pasa es que en una sociedad, todos los individuos deben cumplir una función para que ésta funcione correctamente. En el caso de México, debido a que las minorías controlan a los demás, no cumplen con su función. Esto genera que la sociedad, pues no funcione. Incluso, no solo en el gobierno, todo el poder judicial tampoco cumple su función. Esto causa un desequilibrio en la sociedad. Los movimientos sociales, sí, esos que están aquí atrás, supuestamente son para regresar el equilibrio, pero incluso en esos movimientos hay unos cuantos que también tienen sus intereses personales. ¿Pero qué creen? Ya no están más en la tierra. No. Ahora sufrirán. Échatelos, mi mascotita. ¡No! Hola amigos, yo soy Ale, me encuentro fuera del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UV y pues hoy tenemos una entrevista con un personaje importantísimo. Entonces quédense conmigo para que vean de quién estoy hablando. Me encuentro con el doctor Bigotes. Él nos va a hablar sobre el surgimiento del indigenismo en México y su relación con los hechos actuales en el estado de Guerrero. Buenos días, doctor. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida también al Instituto de Investigación. ¿Qué es esto llamado indigenismo? ¿Cómo surge? Antes de hablar del indigenismo, me gustaría hablarte primero de Franz Boas. Franz Boas fue un antropólogo norteamericano que vino a México a formar también antropólogos. Entre ellos está Manuel Gamio. Este personaje, Manuel Gamio, es considerado el primer antropólogo mexicano, de hecho, y él particularmente impulsó una corriente que es, de hecho, el indigenismo. Primero hay que situarnos en la época en la que surge esta corriente, es en la época post-revolucionaria, y como sabrás, pues se vivió un cambio tanto en la vida del país, que repercutió en la ciencia, en el arte, y en la antropología en especial, dio como resultado el surgimiento del indigenismo. Esta corriente se refiere a una estrategia política que empleó el gobierno de ese entonces para tratar de sacar del rezago la pobreza a las comunidades rurales y a las comunidades indígenas. ¿Cuáles fueron los errores del indigenismo? Son muchos, realmente ahora lo vemos como un gran enemigo al progreso de las comunidades. Esto se debió a que se empleó muy mal la estrategia política, al contrario de lo que se quería hacer, que era levantar y sacar del rezago económico a las comunidades aisladas. Lo que terminó haciendo este indigenismo fue aislarlas todavía más. Hoy en día nos encontramos con las normales rurales, por ejemplo, la que está en Ayotzinapa, Guerrero. ¿Cuál sería su relación con todo esto? Yo la veo la relación con el indigenismo más bien una relación de oposición. ¿Por qué? Porque el indigenismo lo que trataba era de homogeneizar lo que estuviera pasando en la realidad tanto urbana como del campo. Y las normales rurales lo que tratan es justo lo contrario. Ellas quieren rescatar esa particularidad, ellos quieren volver a rescatar la enseñanza en lenguas indígenas y además desafían al sistema porque tratan de formar líderes que conocen sus derechos, que pueden ejercer también el poder y esos líderes a su vez van a enseñar
a otras personas que han estado siempre rezagadas por esta estrategia muy tonta del gobierno en las comunidades indígenas. Entonces, a mí me parece una muy buena estrategia que existan este tipo de escuelas y me parece muy mal que el gobierno trate de criminalizar siempre a los estudiantes de las normales rurales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale, por venirme a visitar y saludos a todos. Hablar de indio y de indigenismo es hablar de una forma despectiva. Cada pueblo tiene su identidad y se lucha constantemente por ser reconocidos. Ningún plan gubernamental, aún viniendo de un etnólogo o un antropólogo social, sería adecuado porque cada población tiene características y necesidades diferentes. Si consideramos a México en su situación actual, tener una perspectiva antropológica emplea verlo como un hecho social, considerarlo en sí mismo un fenómeno social. México como hecho social es el reconocimiento de una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con una población de casi 118 millones de personas a 2013, un gobierno federalista, un presidente, una constitucionalidad, un contrato social, un Estado de Derecho, una estructura de Estado, un gobierno republicano, reconocimiento de gobiernos similares y equivalentes, la necesidad de lazos económicos externos e internos. Otro hecho social es cómo se percibe México. Esto depende de las experiencias y versiones individuales o colectivas. Pueden estar basadas en cifras y evidencia documental, foto, audio y video de las fuentes oficiales del gobierno, los medios periodísticos en telecomunicaciones, en radio, editoriales de periódicos y revistas, televisión abierta y de paga, sus formatos en línea respectivos de cada uno, y los medios independientes en todas las formas. La certificación de la información en todos depende de los fines y las influencias de los intereses públicos y personales que se busquen causar en la pugna del trato que se da a la divulgación o no de los hechos. En primera instancia, lo que pasa en México es la interacción de estas unidades e instituciones sociales que pugnan la inercia de particularidades con la generalidad de una estructura supuesta y actuantes que limita o alienta ciertas situaciones de restricción y permiso para lograr fines de carácter colectivo o individual, según la oportunidad de cada elemento en su posición en la institución y la estructura de un todo como país. ¿Qué onda, mi noche de bonobos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar de un valedor bien a toda madre. Se llama Mickey Mouse. Ah, no, perdón, se me olvidó, Marcel Mouse. Se me olvidó, es Marcel Mouse, pero este valedor les va a contar sobre el intercambio de bienes. Dígalo bien, joven. Bueno, perdón. Él les va a hablar del intercambio de bienes. Es algo muy fácil y complicado a la vez, ya que dice que cuando das un favor, cualquier bien o lo que sea, esa persona tiene que recibir algo a cambio y nosotros se lo tenemos que compensar. Entonces vamos a hablar en tal caso como lo que estamos viendo en Ayotzinapa. Bueno, en el caso de Ayotzinapa, pues tenemos que el gobierno se ha pasado todo ese pinche tiempo diciendo que es el narcotráfico, pero a ver, vamos a ver cómo es esa vinculación del narcotráfico con el Estado, con el gobierno. Pues tenemos que el narcotráfico inyecta dinero, ya sea lavado, ya sea negro, y esto hace que el país rompa el equilibrio socioeconómico. Pero entonces, ¿qué va a ganar el narco? ¿Qué? Bueno, el narco lo único que va a ganar va a ser una manera discreta de poder actuar en las ventas de droga, tráfico de órganos, secuestros, asesinatos y todo eso. Va a tener una manera más cómoda de poder hacer ese tipo de acciones. Y entonces, ¿qué onda? ¿Qué relación va a tener el Estado con el narco? Pues eso ya es un narcoestado. ¿Ya te palmaste? Sí, A ver, compa, déjame chance. va. No, pues miren, yo creo que no solamente estos nexos que marca Marcel Mouse se pueden ver con lo de Ayotzinapa, o sea, no solamente es el nexo entre el narcotráfico y el Estado, sino que también se puede ver en cuanto a la educación, ¿sabes? Pues en la educación, pues ya ves que tenemos lo de que quieren terminar con las normales rurales. Intentan eliminarlas, ya ni siquiera dar un apoyo directo económico ni de lo que sea. Y para esto, los compañeros de Ayotzinapa se empiezan a organizar para poder salir ellos mismos y juntando el apoyo de las personas. Entonces, ahí es donde viene el intercambio de dones, de que ya se están apoyando mutuamente y sienten esa obligación de poder ayudar a los demás. Lo que ahorita tenemos mucho es la violencia, las violencias que se han vivido en las manifestaciones. No es nada nuevo porque hemos tenido violencias desde hace mucho tiempo y las personas se están uniendo poco a poco a ese tipo de movimientos sociales en los cuales una vez que te adentras es difícil que salgas porque te quedas con esa idea de pues que no, qué mal pedo que me salí, lo estaba apoyando. Sientes esa ayuda moral que tienes que dar por algo a lo que están luchando y que también influye a nuestro bienestar. Y que no quieres pasar por ello, ¿no? Se siente como una deuda, ¿no? Como que no te puedes quedar así porque también sientes que en cualquier momento te puede pasar a ti. Entonces, digamos que si estamos como todos como estudiantes,
No podemos dejar pasar por alto lo que no. pasa en otras partes. Nos pasa a todos, en realidad. Es una deuda que todos tenemos, ¿no? El problema reside en que cada vez aceptamos este intercambio y lo recibimos, pero también nos vemos en la obligación de tener que devolver algo a cambio. ¿Ya? Casi siempre nos Cerramos con olvida. una frase del profesor Isidro Burgos de allá de la rural de Ayotzinapa y pues, nos vemos, chairos, para la siguiente en Chairo Canal. Y pues, si les gustó, suscríbase. Va, denle like. Denle like. No, denle así. el like es acá. El like es Denle aquí. así, aquí. Donde sea. Donde sea, pero denle like. Ayer tenía ganas de una torta. La necesidad era comer. Pero no solamente era comer, también debía de elegir dónde hacerlo. No quería un simple lugar, quería un lugar cómodo. Aparte lo quería higiénico y con buena música. Al final, mi necesidad acabó siendo más compleja de lo que creía. No era solo comer, era todo un ritual. Los seres humanos tenemos necesidades básicas, como el alimentarse, pero la cultura es la que nos impone las reglas para llevarlo a cabo. Esta es la manera en que la sociedad funciona. Ah, de hecho, en México pasa algo similar. Muchos grupos de personas tienen la necesidad de justicia, de sentirse seguros. No es una necesidad fácil de describir. Para satisfacerla, se necesitan muchísimas cosas, se involucran muchos aspectos. Para eso tenemos instituciones, que han llegado a ser las que cubren esas necesidades. Pero, ¿acaso funcionan? La verdad es que si algo no funciona en la sociedad, surgirán nuevos mecanismos para llenar esas necesidades. En el caso de la seguridad, en México están surgiendo nuevas formas que funcionan para eso, como las autodefensas ciudadanas. Aunque es muy triste la verdad que la seguridad no le falte solo a una persona, sino a todo el país. Es verdad. Aquí ya no son individuos, no son solo 43 estudiantes. Esta es una necesidad general que le afecta a todos los estudiantes y a toda la sociedad. Si una pieza de este mecanismo no funciona, los demás tampoco.